habíamos tomado la oportunidad de, antes de entrar a este capítulo que habla tanto del Espíritu Santo, revisar un poquito la doctrina del Espíritu Santo antes de llegar allí, para que entonces pudiéramos comprender mejor lo que Pablo va a decir en este capítulo. Pero antes de llegar a Romanos 8, nosotros estuvimos revisando el capítulo 7, donde Pablo habla del papel que la ley ha tomado durante la era o la época del Antiguo Testamento. La ley había tenido un papel relevante y donde finalmente en ese capítulo 7 Pablo va a declarar que él es miserable porque él no ha podido obedecer la ley en su totalidad o en su cabalidad. De hecho, él va a terminar el capítulo 7 con dos gritos de desesperación, ¿no? Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de ese cuerpo de muerte? Y luego su otra exclamación es, gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, yo creo que Pablo tiene una manera de cerrar el capítulo 7 y tiene una manera de abrir el capítulo 8 que nosotros podemos reconocer completamente que estos dos capítulos, y lo entendemos porque cuando los escritores de la Biblia escribieron, no había capítulos y no había versículos. Simplemente esto era una carta, así que no había esta separación que nuestras Biblias tienen de capítulos y versículos. Así que podemos entenderlo perfectamente. Pablo va a cerrar con estos dos gritos y Pablo va a abrir lo que para nosotros es el capítulo 8, hablando de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que ese tenor con el que el capítulo 7 cierra acerca de la miseria y la condenación en la que el hombre que no puede obedecer la ley está, es el contexto perfecto para llegar al capítulo 8. Es el contexto perfecto para entender lo que el capítulo 8 nos va a decir. Así que vamos a adentrarnos finalmente al capítulo 8 y vamos a tomar nuestro camino expositivo a partir del capítulo 8, verso 1 al 4, en lo que algunos estudiosos del Nuevo Testamento han llamado el santuario interior de la Catedral de la Fe Cristiana. Eso tiene que decir mucho de lo que vamos a considerar ahí en Romanos 8, pero antes de leer el verso, simplemente permíteme reconocer que Romanos 8 contiene una serie de 6 bendiciones, que nosotros tenemos con la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que Pablo va a bosquejar para nosotros en el capítulo 8 son 6 grandes bendiciones que todo creyente en Cristo tiene cuando el Espíritu Santo ha venido a hacer morada en él. Pablo va a reconocer, en palabras más o palabras menos, que por el Espíritu somos justificados, por el Espíritu somos santificados, que el Espíritu ha venido a habitar entre nosotros, que el Espíritu ha venido para incluirnos en su familia, que el Espíritu ha venido para dar seguridad al creyente de la salvación y de su nuevo estatus en Cristo, y que de hecho el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para fortalecernos en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Y yo sé que eso es mucho, pero simplemente quise mencionar esas bendiciones para tenerlas en una mirada general. Pablo va a terminar este capítulo de una manera en la que él va a enfatizar que nada nos puede separar del amor de Dios. Y antes de citar esa gran declaración, Pablo va a enfrentar el tema de tribulaciones, luchas y aflicciones que el creyente puede tener, pero va a decir, nada nos puede separar del amor de Cristo. Ahora, la pregunta que yo tengo que hacer antes de leer el pasaje es, ¿para quién son estas bendiciones? ¿Quién tiene acceso a estas bendiciones? ¿Quién puede leer de estas bendiciones y poder estar seguro o poder saber, ¿son mías o no son mías? Bueno, el verso 1 contesta esa pregunta de una manera clara, de una manera firme, trayendo convicción a nuestras vidas.
estas bendiciones de las que vamos a leer son para todo creyente que está en Cristo y que el Espíritu Santo ha venido a hacer morada en su vida. Y eso pareciera ser algo muy natural, pareciera ser algo muy obvio, pero lo tenemos que decir. A veces la gente viene y cree, o cree que cree, pero no cree. Y yo sé que eso es un trabalenguas. A veces la gente cree que cree, pero realmente no cree. ¿Cómo yo sé que una persona realmente es un creyente? Bueno, porque esa persona está segura en Cristo, está segura de la condición que Cristo ha alcanzado o logrado para su vida, y esa persona tiene el testimonio interior de que el Espíritu Santo ha venido a morar en él. Entonces el capítulo va a repetir la expresión Espíritu Santo o el hecho de hablar de la tercera persona de la Trinidad en 19 ocasiones. Solo en el capítulo 8 tú vas a encontrar la obra o la presencia o la morada del Espíritu Santo en la vida de un creyente en 19 ocasiones. Leamos a partir del verso 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note la doble repetición que hay en el verso 1 y 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, el capítulo entero, desde que tú inicias hasta que tú acabas, como si fueran dos portalibros, dos de estos objetos que pones en un librero para detener una serie de libros. Y estos portalibros en el capítulo son los siguientes. Verso 1, no hay condenación. No hay condenación. Verso 39, nada nos separará del amor de Dios. Entonces, yo voy para que lo puedas imaginar. Tienes un librero frente a ti. Del margen izquierdo, tú tienes, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Del margen derecho, cuando tú terminas pensando en esto, un espacio como esto, tú tienes, nada te puede separar del amor de Dios. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. El capítulo 8 tiene una idea clara. Esto funciona para los que están en Cristo. Así que es algo maravilloso. Entramos al pasaje diciendo ya no hay condenación. Salimos del pasaje en el verso 39 diciendo que por esta seguridad de estar en Cristo, nada nos puede separar del amor de Dios. Así que piénsalo o medítalo antes de entrar de lleno al pasaje. En Cristo, la primera frase nos libera. La primera frase nos libera, ya no hay condenación. La frase final, nada nos separará, nos afirma. Nos afirma en la condición que todo creyente genuino debe tener de la obra de Cristo en su vida. Así que lo que Pablo va a hacer en los primeros 4 versos es darnos una declaración de libertad para todo creyente. Todo creyente realmente tiene que entender que el Espíritu Santo ha venido a su vida para traer libertad. Segunda de Corintios 3:17, Pablo va a declarar ahí, ahora bien, el Señor es el Espíritu
Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Observa eso. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Cuando tú lees en contexto la Escritura, es increíble cómo la Escritura se va interpretando a sí misma. A veces, en ambientes desequilibrados acerca de la obra o la presencia del Espíritu, se usa este pasaje como para decir, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, entonces hagamos lo que cada quien quiera hacer. Si alguien quiere brincar, brinque, si alguien quiere gritar, grite, si alguien se quiere caer, cáigase. Pero en el contexto en el que Pablo está diciendo, no está hablando de eso, está hablando de la libertad que causa la morada del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. ¿Y eso cuándo se da? ¿En qué momento de nuestra vida se da? Cuando el Señor nos, ¿qué? Nos salva. Cuando el Señor nos salva, el Espíritu viene a ser morada, y donde está el Espíritu de Dios, entonces hay libertad. ¿Por qué? Porque el pecado ya no más debería acusarte o condenarte. Porque lo que el Espíritu Santo logra al momento de hacer morada en nuestras vidas es que la tiranía del pecado termine. Aunque ciertamente como pecadores podemos fallar en el futuro, lo que ya no puede suceder es que el pecado gobierne tu vida. Es que el pecado sea el rey de tu vida. ¿Por qué razón no puede hacerlo? Porque en un corazón no puede haber dos reyes. O reina el pecado o reina el Espíritu Santo. Así que en el corazón de un genuino creyente hay libertad porque Él ha venido a morar en tu vida. El comentarista bíblico Warren Wiersbe, cuando bosqueja este pasaje, toma una carretera interesante, y de hecho ustedes lo tienen ahí, porque él habla que hay 4 libertades de las que el creyente puede gozar al momento que el Espíritu Santo viene a ser morada. Él dice que del verso 1 al 4, el creyente encuentra libertad de juicio. Luego él dice que del 5 al 17, el creyente encuentra libertad de derrota. Luego él dice que del verso 18 al 30, el creyente tiene libertad de desánimo. Y finalmente del verso 31 al 39, el creyente tiene libertad de temor. Bueno, yo te animo a que durante la semana leas el bosquejo de Wiersbe simplemente y veas cómo en estos pasajes esto está funcionando claramente en lo que Pablo nos va a decir. Pero pensemos esta mañana en la forma como tú y yo hemos sido libres del juicio por la persona y por la obra de Cristo. Entremos a uno de los pasajes más citados del Nuevo Testamento, y yo debo advertir, como lo hago cada vez que nos encontramos con un pasaje tan común o tan citado o que todos nosotros conocemos. A veces cuando un predicador dice abran la Biblia y dice algo así como Salmo 23, Juan 3:16, Filipenses 4:13 o estos pasajes que todos conocemos, de repente como que la gente dice, aquí no hay nada que yo ya pueda aprender, porque de hecho este pasaje lo tengo de memoria, lo he repetido 1585 millones de veces y no hay nada para mí. Bueno, advierto que Romanos 8:1 es uno de estos pasajes que nosotros pudiéramos haber repetido, pudiéramos haber cantado, pudiéramos haber orado y que por esa razón pudiera perder para nosotros la belleza que hay ahí. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La expresión, por tanto, funciona como una conexión. Pero funciona como una conexión no solamente de lo que el capítulo 7 ha terminado. Cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me puede rescatar? Gracias a Dios por Jesucristo. Inmediatamente después en tu Biblia tú lees, por tanto, ese por tanto funciona como una bisagra que abre o cierra la puerta de lo que Pablo va a decir. Pero esa manera de conectar Romanos 7 con Romanos 8 sería un poco limitada.
porque realmente ese por tanto no solamente está pensando en Romanos 7. De hecho, ese por tanto está pensando en Romanos 6, ese por tanto está pensando en Romanos 5, ese por tanto está pensando en Romanos 4, ese por tanto está pensando en Romanos 3, y de hecho podemos ir hasta Romanos 1, cuando Pablo describe el hombre que está bajo la ira de Dios, el hombre que no puede agradar a Dios en su propio interior o por su propia vida. ¿Se acuerdan lo que Romanos 5:1 dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora escucha lo que va a decir aquí. Por tanto, no hay condenación. ¿No te suena muy parecido a lo que Romanos 5:1 dice? Somos justificados por la fe. Merecíamos ser condenados, pero el Padre quiso ¿qué? Quiso justificarnos. Entonces, ese por tanto realmente en el lugar donde se encuentra nos conecta con todo lo que ya hemos hablado o mencionado por semanas en los capítulos anteriores. Y a mí me encanta conectar Romanos 8:1 con Romanos 5:1, porque en ambos pasajes la persona en la que Pablo está anclado para confiar y para creer de esta manera es en Cristo. Observe que en este pasaje de Romanos van a terminar las malas noticias. Desde Romanos 1:18, Pablo ha descrito al hombre que no puede cumplir la ley, al hombre que está dominado por el pecado, al hombre que ha fallado al Señor una y otra vez. Pero a partir de Romanos 8, Pablo va a abrir una oportunidad y va a empezar a dar buenas noticias para nosotros. ¿Se acuerdan cuando alguien se acerca con nosotros y más o menos nos dice algo como esto? Tengo dos noticias para ti. Una es buena y otra es mala. Y luego la pregunta es, ¿cuál quieres primero? Y algunos dicen la buena y otros dicen la mala y bueno, esa es una realidad para todos nosotros. Y eso nos recuerda que de este lado del cielo, la realidad para todos, cristianos y no cristianos, es que a veces vamos a tener buenas noticias y a veces vamos a tener malas noticias. Llegará un día cuando eso cambie, del otro lado del cielo, las malas noticias se van y solo nos quedan las buenas noticias. Pero mientras eso llega, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo puede traer esperanza para nosotros. Y de hecho, eso es lo que Pablo va a comenzar a describir en estos versos. Observe con todo lo que ya hemos visto en la epístola, que el resumen es este. En Adán hay condenación. En el primer Adán el ser humano está condenado. En el segundo Adán, que es Cristo, Pablo va a decir, ya no hay condenación. Ahora pasemos de ese por tanto que nos sirve como una bisagra a la segunda palabra de Romanos 8:1. Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Funciona como un adverbio que indica que algo nuevo ha sucedido. Nos habla del triunfo de Cristo por los suyos y comunica que ese triunfo de Cristo por los suyos contiene una verdad para el presente. ¿Lo ven? Ahora, el triunfo de Cristo es una realidad presente para los suyos. Es una realidad que comunica una verdad presente para todos nosotros. Y eso nos lleva a la tercera palabra, que es a la que quería llegar, condenación. Por tanto, una bisagra, ahora, un adverbio que comunica algo que está sucediendo de forma presente, y luego Pablo va a decir, ahora ya no hay condenación. Condenación es la palabra catacrima en el original, y es una palabra que de hecho Pablo únicamente la va a usar en el libro de Romanos, y la va a usar en 3 ocasiones, y 2 ya las hemos visto, Romanos 5, 16, 18, y la tercera
va a utilizarla aquí en el 8.1. Catacrima es un término forense que afirma que hemos sido librados de dos cosas. Hemos sido librados de la sentencia y de la ejecución de un juicio que merecíamos. Vuelvo a decirlo, catacrima es una palabra forense, un término forense que afirma que el creyente ha sido librado de dos cosas: de una sentencia en su contra y de la ejecución del castigo de esa sentencia. Entonces, de acuerdo a todo lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores, realmente nosotros no merecemos la justificación. Lo que el hombre en su pecado merece es ser ¿qué? Es ser condenado, ser juzgado. Pero entonces el Señor dice, no, ya no hay más condenación para los que están en Cristo. En vez de dar una sentencia en su contra, voy a dar una sentencia en su favor. Pero entonces tenemos que recordar algo. ¿Por qué es que esa sentencia, en vez de ser en nuestra contra, es una sentencia a nuestro favor? Bueno, no es porque tú hiciste algo bueno. No es porque tú hablas 5 idiomas. No es porque eres una persona genial en tu profesión o porque eres una persona moral o eres una persona simpática. No. Eres declarado justo por la persona y por la obra de Jesucristo. Esta expresión condenación se utilizó exclusivamente para situaciones judiciales. Lo opuesto es la palabra justificación. Ser condenado se refiere a emitir una sentencia por un crimen. Entonces, realmente cuando entiendes qué nos correspondía, qué nos tocaba, qué merecíamos, la respuesta es: merecíamos ser condenados. ¿Yo merecía ser condenado? Sí, yo merecía ser condenado. Pastor, ¿pero acaso yo merecía ser condenado? Bueno, sí, tú merecías ser condenado y sin embargo, fuiste justificado por el Señor. Ya Pablo nos ha dicho en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. O en el contexto de lo que estamos hablando, la paga del pecado es ser condenado. Esa sería la sentencia, condenado. Y la ejecución sería muerte. ¿Lo puedes creer? Sin embargo, Pablo va a declarar aquí que en Cristo no hay pecado que se nos pueda contar en nuestra contra. Cuando una persona realmente está en Cristo, no hay pecado que se nos pueda contar en nuestra contra. Eso incluye, de acuerdo a la teología del Nuevo Testamento, pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. Nuevamente, ¿cuál es el andamiaje o el anclaje que Pablo está teniendo de esto? Una persona que está en Cristo. Una persona que está en Cristo. Y hermanos, nosotros tenemos que reconocer que estas dos palabras de las que hemos ya hablado tanto, justificación y santificación, pueden confundirnos un poquito aquí. Pero voy a tratar de explicar esto. Una persona que ha sido justificada, es decir, que ha recibido una declaración a favor y no en contra, a pesar de que merece ser condenado, es una persona que va a comenzar un proceso de santificación, pero eso no significa que por el hecho de haber sido justificado ya eres un santo en toda su plenitud un día después de que fuiste justificado. No, porque entendemos que la santificación es un proceso, aunque la justificación es un evento único. Pero ¿por qué podemos estar seguros de eso? ¿Por qué un cristiano puede y debe estar seguro de eso? Bueno, déjame lo explico. Porque el castigo pleno fue pagado por Cristo.
y su justicia divina nos fue imputada. ¿Por qué un creyente debería estar seguro? ¿Por qué un creyente debería entender que ya no puede ser condenado de la manera que el pecado lo puede hacer? Porque tiene el peso y el poder de hacerlo. ¿Por qué un creyente debería estar seguro? Bueno, sencillo, cuando lees el Nuevo Testamento en contexto, porque Cristo ya pagó el castigo pleno. Y cuando Él pagó el castigo pleno y el Padre pudo ver este castigo y pudo decir, sí, esta era la demanda. Y escuchó a Jesús decir desde el Calvario, consumado es. Entonces el Padre pudo decir, el Hijo tomó el lugar que no le correspondía. Ahora los pecadores van a tomar el lugar que tampoco les correspondían por la obra y la persona de Jesús en la cruz. Hermanos, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Esta es la bendición que hace posible, que nos hace posible esta realidad gracias a nuestra unión por Cristo. Gracias a nuestra unión por Cristo. Asegúrese, porque este es el peso del Evangelio, asegúrese que realmente usted está unido a Cristo. A Cristo. Romanos 5, 16, 18. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Esa es la primera vez que la palabra condenación está siendo citada en Romanos. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. ¿Ven el contraste? Merecíamos ser condenados. Había un montón de transgresiones pasadas, presentes, futuras. Pero entonces la dádiva trajo como resultado justificación. La dádiva, el regalo de Dios. Verso 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación, segunda vez que está en Romanos, de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Observe el contraste que Pablo está haciendo entre transgresión y justificación. Transgresión y justificación, condenación y justificación. Así que cuando llegas a entender lo que Pablo está diciendo, nosotros realmente debemos de estar agradecidos por la persona y por la obra de Jesús. Al estar en Cristo, la condenación que traía la ley ya no aplica para un creyente. No porque tú hiciste algo, hermanos. No porque tú hiciste algo, sino porque Cristo hizo algo en el Calvario. Y luego, gracias a la presencia del Espíritu Santo, nosotros somos liberados de la impotencia y de la frustración del pecado en nuestras vidas. Hermanos, realmente Jesús lo pagó todo en el Calvario. Todo. Realmente sus palabras consumado es, comunican mucho más de lo que tú crees que comunican. Cristo lo pagó todo. Esto es el Evangelio. Esto es realmente el Evangelio. Así que la pregunta que yo debería de hacerme y que yo lanzo a tu corazón es, ¿lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? El cristianismo es la única religión que proclama está hecho. Llega conmigo eso, está hecho.
No hay una sola religión en el mundo que te diga está hecho. Todas te dicen hay que hacer, hay que trabajar, hay que elaborar, hay que esforzarnos. El cristianismo es la única religión que te dice está hecho, consumado es, I finish en inglés. Está hecho. Pero lo tienes que creer. Lo tengo que creer. Tengo que tener esta convicción que emana, de algún lugar emana. Y no hay otro lugar de donde emane que no sea la morada de del Espíritu Santo en mi interior. La morada del Espíritu Santo en mi interior. El Espíritu nos da testimonio a nosotros de que somos verdaderos creyentes, mientras todas las demás religiones te llaman a hacer algo para obtener la vida, a hacer algo para tener la victoria. El cristianismo simplemente te desafía a creer que lo que el Evangelio, que lo que la palabra de Dios nos dice es una realidad. Es una realidad. El doctor Martin Lloyd-Jones decía, me atrevo a decir que el gran tema del capítulo 8 de Romanos no es la santificación del creyente, sino la seguridad del creyente. Y yo digo amén a eso, porque cuando lees el pasaje está lleno de eso, aunque sí hay 19 ocasiones en las que la persona del Espíritu Santo están siendo mencionadas allí para lograr que el creyente vaya avanzando en su santificación. Lo que creo que realmente Pablo está queriendo comunicarnos es todo creyente que está en Cristo y que ha venido a ser la morada del Espíritu Santo debe ser una persona segura de la obra que Dios ha hecho en él. Así que tenemos este verso 1 y un capítulo maravilloso que nos afirma en la seguridad de nuestra salvación. La amenaza de esta condenación es quitada si estamos en Cristo. Ahora realmente el creyente está bajo el abrigo de la roca de la eternidad. Por ello nadie nos puede arrebatar de su mano, como Juan 10 lo va a decir o lo dice. Pero escuchen el testimonio interno de Romanos 8 en el verso 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Puedes ver eso? Si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y luego vean en el verso 15. Pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. ¿Cómo qué? Como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Bueno, hermanos, realmente nos enfrentamos con un capítulo que cuando tú lees estos pasajes de manera natural, realmente no ocupan mucha explicación. Pero voy a decir lo que sí ocupan. Aunque no ocupen mucha explicación, ocupan fe. Como persona yo debo creer lo que la Biblia me dice. Como persona yo debo confiar en que lo que la palabra de Dios me dice realmente es algo que yo necesito creer. Entonces la posesión del Espíritu es el sello de los que tenemos a Cristo. Lo que Pablo está enfatizando aquí es que esta es la realidad. Esta es la realidad para nosotros. Poseer, que el Espíritu Santo haya venido a ser morada en nosotros es el sello de los que tenemos a Cristo.
En otras palabras, estamos en Cristo. Este es un bello recordatorio de nuestra necesidad de Cristo. No, tú no necesitas algo de Cristo. Tú necesitas a Cristo. Un creyente puede tener días malos, pero no debe tener años malos. Un creyente puede estar en medio de aflicción, de tribulación, de contracción en su vida, en momentos posiblemente de inflexión, donde un creyente pueda tener a veces ciertas dudas o ciertas luchas internas, pero inmediatamente ese creyente debe regresar a leer Romanos capítulo 8 y a leerse para sí mismo el Evangelio, pero ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y tiene que recordarse, este soy yo. Yo estoy en Cristo Jesús. Yo no hice nada. Cristo me salvó. Cristo me redimió en el Calvario. Cristo me perdonó. Nosotros no necesitamos algo de Cristo. Nosotros necesitamos al Cristo de la Biblia al 100%. Al 100%. Porque ahí está nuestra seguridad mayor, ahí radica nuestra confianza eterna. Por lo tanto, la base de nuestra seguridad es Cristo, no nosotros. La base de nuestra seguridad es Cristo, no nosotros. Usted ha leído en las Escrituras este pasaje o esta cita: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Y nos encanta citarla cuando hay que citársela a alguien, ¿no? Cuando alguien te falló, tú dices, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando la esposa te había prometido carne en chile colorado y te tocó caldo en pollo o caldo de pollo, tú dices, maldito el hombre que confía en el hombre. Detente ahí. ¿Cuándo nos vamos a aplicar ese pasaje a nosotros mismos? ¿Cuándo vamos a decirnos, maldito el hombre que confía en sí mismo? Hermanos, el hombre que confía en sí mismo no es un cristiano, es un humanista. El hombre que dice yo las puedo, el hombre que dice yo soy, el hombre que dice yo y yo, no es un cristiano, es un humanista. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el cristianismo te llama y te lleva a poner toda tu seguridad y toda tu confianza ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Si pones tu seguridad y tu fe en ti mismo, en tu servicio, en tus obras, en tus dones, en lo que tú haces, permíteme decirte que vas a fracasar, porque en algún momento vas a fallar de lo que tú haces. No, no ponemos nuestra seguridad ahí, ponemos nuestra seguridad en Cristo. Y de hecho, yo creo que un cristiano humilde y que está cultivando humildad en vez de orgullo, es una persona que puede reconocer en algún momento de mi vida, yo voy a fallar al Señor en algo. En algún momento de mi vida, yo voy a pecar en algo. No es mi estándar como cristiano. No lo es. Pero potencialmente yo puedo estar ahí. No estoy orando para decir, Señor, yo quiero pecar porque quiero experimentar tu gracia. No, esa no es nuestra oración. ¿Cierto? ¿O me equivoco? No, no oramos así. No oramos, Señor, ponme tentaciones para yo tomarlas todas. No, no oramos así. Pero tenemos que reconocer que incluso lo ves en la Biblia, cuando tú lees la Biblia, entiendes que Dios no ocultó el pecado de sus santos. Sí, lo dije bien, Dios no ocultó el pecado de sus santos. Toma un hombre, lo llama de Ur de los Caldeos, le da una maravillosa promesa, le dice te voy a bendecir,
Nosotros lo conocemos como el padre de la fe, el patriarca de la fe, el fundador de la nación de Israel. ¡Pum! Es un mentiroso. Abraham es un mentiroso y Dios no lo oculta. Mintió en Génesis 12 y es confrontado con su pecado. Y tú dijeras, bueno, un hombre que es confrontado con su pecado nunca más va a volver a cometer el mismo pecado. Oh, noticias. 25 años después, en Génesis 20, Abraham vuelve a mentir. Y Dios no nos ocultó la mentira de Abraham en una segunda ocasión. Pero cuando la Biblia lo presenta en el Nuevo Testamento, lo presenta como el creyente Abraham, lo presenta como el padre de la fe, lo presenta como el patriarca de la fe. Ahora tienes que entender algo. Pudiéramos fallar, pudiéramos pecar, pudiéramos fracasar, pero esto no es una licencia para pecar. Quizás el costo más grande que la mentira de Abraham va a cobrar para él es que Abraham miente en Génesis 12, 25 años después miente en Génesis 20. Finalmente él va a recibir al hijo de la promesa, Isaac. Y lo que Abraham sembró como padre, cultivó como padre, su hijo lo va a llevar todavía a un grado mayor. Isaac, en Génesis 26, va a mentir. ¿Qué te dice eso? Que el pecado que nosotros no tratamos, entonces le damos la posibilidad de que ese pecado trate con nosotros, no importando los años que han pasado. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos reconocer que pudiéramos fallar, pero ese no es nuestro estándar. El hombre que la Biblia señala como el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, va a adulterar, va a asesinar al esposo de Betsabé, un soldado de la nación de Israel, y Dios no va a ocultar eso, Dios lo va a mostrar. Pedro va a negar a Jesús en la última semana o la semana de pasión. Y sin embargo, Pedro va a ser el primer predicador después del día de Pentecostés. ¿Pueden ver esto? Creo que no tenemos problemas en reconocer que los creyentes cometemos pecados, pero claramente el Evangelio nos muestra cómo eso no anula nuestra fe. Creo que tienes que reconocer que lo que Pablo está diciendo en Romanos 8 claramente te dice que esto no destruye tu salvación, pero va a desacreditar increíblemente tu testimonio del Evangelio. Pedro no perdió su salvación porque negó a Cristo. David no perdió su salvación por sus actos pecaminosos. Abraham no perdió su salvación por sus actos pecaminosos. Si no, el Nuevo Testamento los aniquilara. Pero lo que sí tenemos en la vida de estos hombres es un buen arranque. Empezaron bien su carrera y en algún momento su carácter los va a desacreditar de la gran obra de Dios sobre sus vidas. Yo usé esta expresión el jueves al revisar la clase de Génesis 20 y creo que la voy a traer esta mañana una vez más a la mesa. Dios no permite que sus hijos pequen con éxito. Dios no permite que una persona que está en Cristo peque con éxito. Puedes pecar y moderadamente puedes sentirte exitoso de tu pecado, pero tarde o temprano Dios va a sacar esto a la luz y no va a permitir que sus hijos pequen con éxito. El fruto del pecado, hermanos, siempre es dolor. El fruto del pecado siempre es sufrimiento. Pero para alguien que está en Cristo, no es condenación. No es condenación.
¿Quién alcanza esto? Cristo. ¿Dónde lo alcanza? En el Calvario. ¿Quién no pudo alcanzarlo? La ley. La ley en toda la historia del Antiguo Testamento no pudo alcanzar que no hubiese condenación en un mortal, porque todos realmente fueron condenados en algún momento por algo. Un comentarista llamado Charles Cranfield dice: quienes están en Cristo Jesús no pueden ser condenados, por cuanto la condena que merecen ya ha sido plenamente cargada sobre Cristo. Sería destruir el evangelio, sería destruir la teología bíblica que sostiene toda la historia de la redención, decir que una persona a la que Cristo le ha imputado su justicia puede ser condenada de vuelta. ¿Por qué razón una persona que está en Cristo no puede ser condenado de vuelta? Porque Cristo le acreditó su justicia cuando murió por él en la cruz. Decir que sí se puede es destruir el corazón del evangelio, o lo voy a poner en palabras que todos lo puedan entender. Es decir, que la obra que Cristo hizo en el Calvario por nosotros fue deficiente. Usted y yo hacemos cosas deficientes, ¿no? De repente arreglamos cosas. Creo que todos alguna vez se les ha caído una puerta de su cocina integral. Han ido por un desarmador y la han apretado. A la vuelta de 2 o 3 días, resulta que abres la puerta y otra vez se vuelve a caer. Vuelves a tomar un desarmador y le aplicas más fuerza. Te vas. Regresas a tu casa y la puerta está caída, no solamente de la parte de arriba, también ya se cayó de abajo, porque el peso está desbalanceado. Bueno, ese apretar que hiciste con esa aplicación de fuerza que hiciste, parece ser que es deficiente. Entonces por ahí llega tu amigo que es todólogo, y tu amigo que es todólogo dice: dame 3 o 4 palillos, tráeme resistol, quita la puerta, comienza a echar resistol, mete estos palillos en los hoyitos donde está, dice: vamos a esperar que seque un momento, vuelve a apretar los tornillos y te dice: asunto arreglado. Tú dices: wow, híjole, qué barato es, te invito a unos tacos, porque me salió súper barato. 3 días después, ¿la puerta dónde crees que está? Está ahí. ¿Por qué? Porque todo eso fue deficiente. Cuando Cristo murió por ti y por mí, Él lo hizo de manera perfecta. Su obra no puede ser deficiente. ¿Por qué ya no hay condenación para que está en Cristo? Porque Cristo no está intentando nada. Él no es como el todólogo, Él no es como yo que estoy queriendo apretar un poquito. No, su obra es perfecta, por eso no puede ser una obra deficiente. ¿Entiendes lo que Pablo está diciendo? Ya no hay condenación. Cuando tú lees el capítulo completo de Romanos 8, te das cuenta de algo. No hay un solo imperativo en Romanos 8. No hay nada que Pablo está diciendo a ti y a mí como creyente: tienes que hacer esto. No, porque lo que Pablo quiere dejar claramente establecido en Romanos 8 es: todas estas bendiciones que tenemos son por causa de Cristo. Lo que Pablo va a describir en todo Romanos 8 no son órdenes para nosotros o cosas que tenemos que ejecutar. Llega un momento en esta carta, mayormente después del capítulo 12, donde Pablo va a comenzar a darnos imperativos, va a comenzar a decirnos qué debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo. Pero en Romanos 8 no, porque lo que él quiere que tú y yo entendamos es: todo lo que Romanos 8 dice que tenemos, lo tenemos por aquel que jamás es deficiente, por aquel que murió por nosotros en el Calvario de una manera perfecta. Entonces no hay nada que ordenar. Estas bendiciones solo son alcanzadas por nuestra unión con Cristo. Vean el antecedente del capítulo 8. El antecedente del capítulo 8 es Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba,
de modo que, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Esa es la única ocasión en la que Pablo en Romanos 7 va a hablar del Espíritu Santo. Porque recordemos que el enfoque del capítulo 7 es la ley, no el Espíritu Santo. Pero eso es el antecedente. Habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Bueno, tengo que correr porque no salgo del verso 1. Los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, eso es una declaración. Eso es una declaración en el original. No andamos según la carne, sino según el Espíritu. Es una declaración que está ligada a alguien. Es una declaración que está ligada a nuestra unión en Cristo. Así que el poder para vivir viene por el Espíritu Santo y no por nuestra capacidad. Podemos vivir por el Espíritu Santo y no por nuestra capacidad. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, ¿qué son estas dos leyes? Observe que Pablo está poniendo como si fuera en un versus la ley de la vida o la ley del Espíritu y la ley del pecado. Así que tenemos dos leyes. Por un lado está la ley del Espíritu, por otro lado está la ley del pecado. La ley del Espíritu en este pasaje no es otra cosa que la morada del Espíritu Santo en la vida de un creyente. La ley y la morada del Espíritu son dos aspectos de la realidad que todo creyente habitado por el Espíritu Santo tiene en su vida. Así que estas leyes nos hablan de su poder operativo. Para los que estamos en Cristo, Pablo afirma que el Espíritu Santo ha traído vida del nuevo pacto. Para los que no están en Cristo, la Torá o la ley del Antiguo Testamento tan solo trajo pecado y muerte. Vean cómo Pablo ya lo dijo en Romanos 7:23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Es una ley operando en el interior. Para los que están en Cristo, eso significa que el Espíritu Santo está ejerciendo una influencia mayúscula sobre nuestras vidas. Y eso nos lleva a la convicción de que nuestra liberación es la base de nuestra justificación. El Espíritu Santo está morando en nosotros, nos controla. Y entonces un creyente que es controlado por el Espíritu Santo es un creyente que debe ser caracterizado por ello. Un creyente que es dominado por el Espíritu Santo es un creyente que va a tener el fruto evidente del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, amor. Porque lo que nosotros tenemos ahora es una nueva dirección por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está dirigiendo. El Espíritu Santo nos está dirigiendo. Hermano, tienes que creer que la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas es una dirección real, no ficticia. Hace unos días recibí pues ni siquiera fue llamada, fue un mensaje por la página de la iglesia. Me contactó una persona del estado de Guerrero y básicamente su petición era muy sencilla. Tenía un tío en el hospital con muerte cerebral y tenía ya 5 días en terapia intensiva. Habían llegado 2 familiares a la ciudad y todos creyentes, y ellos querían que un pastor fuera y orara por este hombre de 39 años que estaba con muerte cerebral ya, conectado totalmente y manteniendo allí su
existir de esa manera. Entonces, bueno, me pidieron que fuera y orara y en lo que me tardé en entrar en el horario que terapia intensiva tiene, llegué el día martes a las 5 de la tarde, oré por él. Lógicamente, este hombre no hizo ningún gesto de que haya escuchado mi oración o las palabras que yo di a él. Y a la vuelta del día siguiente, por una red social, yo me doy cuenta de que había existido una donación de órganos. Y cuando me di cuenta que había existido una donación de órganos, yo leí que era un hombre de 39 años. Y cuando yo vi la imagen donde estaba donando sus riñones, su hígado, sus córneas, evidentemente yo supe que era él. Entonces yo simplemente escribí un mensaje a la persona que me había contactado y le dije, mira, me estoy enterando de esto y bueno, pues quise dar algunas palabras de ánimo. Pero entonces vino esta persona y me dice, estamos muy agradecidos de que usted haya respondido a esto, hermanos. Esa es la manera como el Espíritu Santo nos dirige. Cuando yo iba a pensar que ese día iba a estar en una terapia intensiva, orando por una persona que desconozco, orando por gente que no conozco, haciendo algo ridículo para muchos, ¿no? Yo estaba hablando con este hombre y yo veía a la intensivista, veía a las enfermeras y yo lo primero que pensé es, yo entiendo, estas personas piensan que yo estoy loco. Y eso es lo que quiero decir. A veces cuando el Espíritu Santo te dirige, la gente que está a tu alrededor va a decir, ¿qué le pasó? ¿Está tonto? ¿Está loco? ¿No entiende la realidad de las cosas? Hermanos, esa es la dirección del Espíritu Santo. Cuando Él nos lleva a hacer cosas que no hay explicación por qué tú estás en ese lugar, no hay explicación por qué tú estás hablando con esa persona. No la hay. Simple y sencillamente es maravilloso ver cómo en la gracia de Dios, Dios te coloca frente a gente, frente a personas, frente a situaciones, frente a realidades que tú no estás buscando, pero que cuando el Señor te permite entrar a ellas, tú dices, definitivamente, mientras yo dormía o yo no planeaba tener una realidad como esta, Dios lo planeaba. Entonces nosotros tenemos que reconocer la morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo para concluir este verso? La ley ya no nos puede condenar. La razón por la que la ley ya no te puede condenar es que Cristo sufrió esa condena perfectamente en la cruz. La ley ya no te puede condenar porque el justo, el santo, el perfecto Dios cumplió perfectamente en la cruz. Versos 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observe que la expresión del verso 1 se va a repetir en el verso 4. Bueno, el verso 3 nos recuerda que Dios nos ha librado de la condenación. El verso 4 nos dice que el Espíritu de Dios nos ha liberado para servirlo y para hacer entonces su voluntad. ¿Qué hacía la ley? La ley simplemente declaraba al ser humano como un pecador, pero no le brindaba salvación. Sin embargo, Pablo ha declarado en el capítulo 7, verso 12, que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Pero la debilidad de la ley estaba en la carne del ser humano. En la carne. La ley era buena, era santa y era perfecta. Pablo no está diciendo que la ley era mala, pero la debilidad estaba en la carne. Es decir, el hombre no podía obedecer por sí mismo lo que la ley demandaba. El hombre no podía hacerlo. Entonces lo que Pablo dice es que la ley fue incapaz por la naturaleza pecaminosa. Y Dios, al reconocer que la ley fue incapaz por la naturaleza pecaminosa,
en la historia de la redención, en el cuadro mayor que tenemos en las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis, planea enviar a su amado, hermoso, a su unigénito hijo o el hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz. Observe lo que Pablo va a decir aquí, su propio hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces ahí la palabra semejanza significa que su humanidad fue real. Cuando Él vino a morar, cuando Él encarnó, cuando Él vino a estar entre nosotros, si me ayudan con los niños, por favor, cuando Él vino a morar con nosotros, su humanidad fue real. No era un fantasma, no era ficticia, era una humanidad real y a la par era una humanidad sin pecado. Su propio hijo en semejanza de carne de pecado. Su humanidad fue real. Tenía huesos, tenía carne, tenía todos los órganos que un ser humano tenía, pero sin pecado. La palabra carne, sarx, ahí habla de naturaleza caída, naturaleza egocéntrica. Y es que en la historia de la redención tenemos que entender que después de Génesis 3 hay un antes y un después. La naturaleza del hombre se vio afectada en la caída, llegando a corromperse y a ser controlada por el pecado. Pero a nuestro Señor Jesucristo el pecado jamás lo controló. ¿Lo ven? Por eso es que dice a semejanza de carne de pecado. Exteriormente era como cualquier ser humano. Interiormente no tuvo pecado. No tuvo pecado. Entonces Jesús careció de pecado inherente, aunque asumió la misma naturaleza humana. Esta expresión nos recuerda la impecabilidad de Cristo. ¿Cómo dice la Biblia acerca de Cristo? Tentado en todo, sí, porque su forma externa podía ser tentado, era una forma que podía ser tentado. Pero luego, ¿qué dice después de eso? Tentado en todo, pero sin pecar. Es decir, no había respuesta interna hacia el pecado, porque a la par Él era el eterno Hijo de Dios. Escucha lo que Levítico 4:3 declaraba. Si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Escuche esa palabra, un novillo sin defecto. Bueno, no había sacerdote alguno que cumpliera con esta realidad, que fuera sin defecto. ¿Quién es el único que cumplió este requisito? Jesús. Entonces, Dios juzga nuestros pecados en la humanidad sin pecado de su Hijo. Dios juzga nuestros pecados en la humanidad sin pecado de su Hijo. Esta es la razón por la que no puede haber condenación, porque Cristo ya llevó todo lo que podía condenarnos sobre sí en el Calvario. Escucha lo que R.C. Sproul dice acerca de este pasaje. Cuando Cristo fue a la cruz en nuestro lugar, el pecado fue condenado. La copa con la que luchó en Getsemaní estaba llena de la ira de Dios. La ira que estaba dirigida contra el pecado, ya Jesús la vivió. Aceptó para sí la imputación de mi pecado y del tuyo. Cuando fue a la cruz, lo último que le preocupaba era el trato punitivo de los romanos. Él fue a la cruz para recibir el castigo del Padre por el pecado y para quitar nuestros pecados. Y él termina declarando en esta cita,
Esto es el Evangelio. Hermanos, eso es el Evangelio. En el plan de Dios para ejecutar la redención de la raza humana estaba el que su amado y eterno Hijo tomara nuestro lugar. Pero yo creo que es interesante que puedas reconocer que la salvación es una obra trinitaria. Lo que Dios está diciendo o lo que Pablo está diciendo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este pasaje es algo realmente sorprendente. La salvación es una obra trinitaria de principio a fin. Observa cómo Pablo lo dice, Dios envió a su propio Hijo, el Hijo encarnó, el Hijo fue enviado para que se ofreciera en sacrificio por nosotros, Dios condenó el pecado de la naturaleza humana, Dios envió a su Hijo para que las justas demandas de la ley se cumplieran. Dios envió a su Espíritu Santo a morar en nuestro interior como la morada eterna del creyente. Y el Espíritu Santo capacita al creyente para que pueda obedecer a Dios. ¿Ven la obra trinitaria en la salvación? ¿Ven al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo haciendo todo en la salvación? Entonces Dios no te puede dar un regalo y a la vuelta de un tiempo decirte, el regalo no era lo que pensamos. ¿No? La obra de la salvación realmente es una obra maravillosa por la cual nosotros debemos de estar agradecidos eternamente. Así que para los que estamos en Cristo, la esperanza que Pablo presenta aquí es una realidad presente. No es que voy a estar seguro un día de la obra de Dios en mi vida. No, 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 no. Estoy seguro ahora. ¿Porque yo hice algo? No, porque Cristo lo hizo todo perfectamente en la cruz por mí. Entonces, permíteme terminar con la segunda vez que Pablo va a decir que ya no andamos en la carne, sino que ahora andamos en el Espíritu. Nuevamente, esta es una declaración. Lo que Pablo está haciendo aquí es una declaración. Ahora andamos en el Espíritu. Eso habla de un estilo de vida. El creyente que es habitado por el Espíritu tendrá fruto de que el Espíritu Santo habita realmente en él. Y eso es algo que se verá. ¿Cómo sé que se puede ver? Bueno, Pablo dice, usa la palabra dikaioma, que significa que obedecemos el justo requisito de Dios. ¿Por qué un cristiano puede obedecer a Dios? Nuevamente, aquí vamos. Puedo obedecer a Dios porque el Espíritu Santo mora en mí. Si el Espíritu Santo no morara en mí, entonces yo fuera incapaz de obedecer, hermanos, cualquier demanda de Dios. ¿Por qué puedo obedecer? Porque el Espíritu Santo me va a impulsar, porque el Espíritu Santo me va a traer convicción, porque el Espíritu Santo me va a redarguir cuando peque y entonces voy a correr a Dios, voy a pedir perdón, me voy a humillar, voy a buscar ser restaurado, voy a buscar someterme, voy a buscar aprender algo, voy a buscar lo que tengas que buscar. ¿Pero quién lo hizo? El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos capacita y nos da un poder para una nueva obediencia que antes no teníamos. Usted ha escuchado a personas que a lo mejor van a grupos de alcohólicos anónimos o que pasaron por un centro de rehabilitación y siempre ellos dicen, se requiere mucha fuerza de voluntad. Y a veces algunas personas que vienen a la iglesia creen que con fuerza de voluntad puedes llegar a ser cristiano. Ese es un camino directo a la frustración. Hermanos, la fuerza de voluntad no nos sirve para ser cristiano. El Espíritu Santo te capacita para obedecer a Dios. Si tú intentas con la fuerza de voluntad, rápidamente vas a estar en la desesperación. Pero si tú estás rendido al Espíritu Santo, el Espíritu va a comenzar a actuar en tu vida y en mi vida para obedecer lo que nunca pensamos que podíamos obedecer. Vean cómo la ley no podía lograr que los discípulos tuvieran ese tipo de obediencia, pero el Espíritu Santo sí puede. Mi carne no puede, pero el Espíritu que mora en mí sí puede y me va a impulsar y me va a capacitar. Romanos 13:8.
No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque eso, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Humanamente, ni tú ni yo podemos amar a nuestros enemigos. Pero cuando tú te enfrentas contra un pasaje como estos, donde el evangelio te demanda que ames a tu prójimo, así como tú te amas a ti mismo, bueno, verdaderamente esta tiene que ser la obra del Espíritu Santo en un creyente. Gálatas 5:14 va a decir más o menos lo mismo, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu carne no puede. Tu carne no puede. Pero el Espíritu Santo, habitando la vida de un creyente, logra y hace que sucedan milagros maravillosos. Entonces, la única razón por la que podemos obedecer al Señor es porque Él ha intervenido en nosotros, tal como el profeta Jeremías lo anunció en Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la era del Espíritu Santo. La ley de Moisés estaba en tablas de piedra. La palabra de Dios estaba en tablas de piedra. Pero en la era del Espíritu Santo, la palabra de Dios está en nuestros corazones. El Espíritu está morando y está despertándonos y está inquietándonos y está lacerándonos cuando tiene que lacerarnos por causa de buscar nuestro crecimiento y nuestra santificación progresiva. Así que, hermano, nuestra victoria se encuentra en Cristo. En Cristo. Yo creo que todos recuerdan la sorprendente historia o relato de Juan, cuando aquella mujer fue sorprendida en adulterio. Fue llevada literalmente a los pies de Jesús por los fariseos para probar si Jesús cumpliría la ley. Bueno, ¿qué decía la ley? Que si alguien fuese encontrado en adulterio, merecía ser apedrado o lapidado y entonces hubiera muerto. Y lo interesante de la historia, no sé si has observado, es que llevan a la mujer. La pregunta es: ¿dónde está el hombre? También él merecía morir de acuerdo a la ley. Pero a la única que presentan a Jesús es a la mujer. Y él dice: esta mujer, y los fariseos dicen: maestro, esta mujer fue encontrada en el acto mismo. ¿Qué dice la ley? Esta es la única vez que usted va a escuchar que Jesús se inclinó y que escribió algo en tierra. El relato no te dice lo que escribió, así que no debemos especular en qué escribió. Pero entonces Jesús voltea a ver a los fariseos y él dice esta expresión: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y las piedras comenzaron a caer, pero comenzaron a caer en los propios pies de los fariseos. Y los fariseos comenzaron a salir del escenario, de tal forma que al final del relato solo quedan dos personas. Queda la mujer que ha sido llevada con la acusación de adulterio y que merece morir según la ley de Moisés. Y queda delante de ella la única persona que puede declarar a los culpables inocentes. Y entonces Jesús hace esta pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Se acuerdan de la respuesta? Increíble. Se han ido, Señor. ¿Qué te condena el día de hoy? Yo solamente estoy aquí para recordarte
que si estás en Cristo no hay nada que te pueda condenar. Si Cristo realmente murió y tú eres habitado por el Espíritu Santo, deja de escuchar a tus gigantes. Deja de escuchar a tus verdugos. Deja de darle la importancia y el peso a tus pecados pasados cuando realmente Cristo murió para perdonar pecados pasados, presentes y futuros en la vida de nosotros como creyente. ¿Dónde están los que te acusaban? Por eso, mi hermano, pasé la mayoría del tiempo en el versículo 1. Tienes que entender que no hay nadie que pueda acusarte si tú estás en Cristo Jesús. La razón por la que los fariseos tiraron sus piedras y las piedras cayeron a sus pies es porque ellos no estaban libres de pecado. La mujer era una adúltera, sí, no lo escondemos, el relato lo dice claramente. Los fariseos también eran pecadores, no sabemos qué tipos de pecados. Creo que el principal era orgullo, pero los demás pecados yo no los conozco. Recuérdeme quién es el único personaje en esa narración que está libre de pecado. Jesús. El único que podía apedrear a la adúltera, ¿quién era? Según la ley, el único que podía apedrear a la adúltera era Jesús. Pero Jesús no tenía en sus manos piedras. Lo que Jesús tenía en sus labios era el evangelio. Y el evangelio dice, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. ¿Ves eso? Vete perdonada, vete viendo cómo tu pecado fue exhibido, cómo tu pecado fue señalado, pero ya no peques más. Hermanos, al estar en Cristo somos libres de condenación. Al estar en Cristo somos como esta mujer que su pecado fue exhibido públicamente. Al estar en Cristo en muchas ocasiones alguien te va a condenar. Alguna persona, alguna institución, alguna organización, en algún momento alguien en tu existir te va a condenar. Pero recuerda este pasaje. Recuerda este pasaje. En Cristo ya no hay condenación. Solo las palabras de Pablo pueden llevarnos a la miserable miseria de nuestra continua lucha, el fracaso de la tentación, pero finalmente concluir que si estoy en Cristo ya no hay condenación para mí. Pablo escribe a los Corintios el pasaje que Marco introdujo esta mañana y voy a terminar simplemente con su declaración en el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Diga conmigo el verso 57. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tu victoria y mi victoria no está en ti, no está en ti, no está en ti. ¿Nuestra victoria está en quién? En Cristo, en Cristo. Si estás en Cristo ya no hay condenación para ti. Si no estás en Cristo, entonces esta mañana tienes una perfecta invitación a venir rendido, a venir humillado delante de la presencia del Señor y decir, necesito esta seguridad. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Dios lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la justificación, Dios nos declara justos en Jesucristo. Él quita nuestro pecado. Él lo pone en el mar del olvido. Y entonces un creyente se levanta diciendo, ya no hay condenación para mí, porque ahora estoy en Cristo. Puestos de pie para orar, por favor. Señor, tu palabra realmente es maravillosa. Tu palabra realmente da seguridad a nuestras vidas cuando no la hay. Tu palabra realmente viene a nosotros y cautiva nuestra mente, nuestro corazón
de tal forma que no quede duda. Señor, junto a Pablo podemos decir, aquí no hay duda. La obra de Cristo es perfecta por nosotros. La obra de Cristo es real por nosotros. La obra de Cristo en el Calvario realmente es única. No hay nada que se equivale a ello. Pero nosotros requerimos, necesitamos de tu ayuda y de tu gracia para poder ser sostenidos. Señor, aquí no hay nada que hacer porque todo fue consumado. Pero aquí hay todo que creer. Merecíamos el infierno y nos has dado el cielo. Merecíamos la condenación y nos has justificado. ¿Qué pues diremos ante esto? ¿Qué pues diremos ante la obra perfecta del maravilloso, el eterno, el perfecto Hijo de Dios? Señor, aquí hay una roca eterna en la cual nosotros podemos ser sostenidos. Aquí hay una morada de tu Espíritu Santo de la cual podemos ser cobijados y en la cual podemos vivir para estar seguros. Señor, estamos seguros en ti. Y si alguien no goza de esa seguridad, esta tarde yo pido que por tu Espíritu Santo y por tu palabra tú des convicción y tú des el creer y el arrepentimiento para que podamos venir a ti de una manera plena. Y si aún, Señor, he estado autoengañado respecto de mi fe y de mi salvación, yo pido que tú me convenzas. Yo pido que tú me convenzas de manera plena. Y que podamos vivir para tu gloria y para tu honra únicamente. Señor, aquí no hay duda. Tu obra por nosotros es perfecta. Tu obra por nosotros es realmente perfecta, Señor. En tu nombre oramos. Amén.